Resonando tras cada paso que damos en nuestro eterno baile con la oscuridad, están las voces de lo inexplicable. Cada reverberación actúa como una fuerza que nos llama, atrayéndonos cada vez más hacia el abismo del misterio del que tal vez nunca regresemos. Número 20. El monstruo de Florencia es un infame asesino serial que estuvo activo en Florencia durante 17 años. El famoso asesino serial le quitó la vida a 16 personas, pero su identidad sigue siendo desconocida. Los horribles crímenes comenzaron en agosto de 1968, después de que Barbara Lossi y su cuñado Antonio Lobianco pasaron la velada en el cine. El esposo de Bárbara estaba enfermo, así que llevaron a su hijo pequeño con ellos. Después de la película, condujeron a un lugar privado en Sigma cuando una persona no identificada apuntó a Bárbara y Antonio y disparó. El esposo de Bárbara fue investigado y finalmente encarcelado por el crimen. Pero 6 años después, se usaría el mismo tipo de arma en 2 ataques más. Al igual que en el caso anterior, el asesino serial atacó mientras la pareja estaba estacionada en un lugar popular para citas. Después de 7 años sin ser atrapado, el asesino serial volvió a estar activo. En 1981, 2 parejas más fueron víctimas del monstruo de Florencia. Entre 1983 y 1985 se perdieron 8 vidas más. Todos, excepto 2, formaban parte de una pareja. Los únicos 2 que no eran pareja fueron Wilhelm Meyer y Jens Roach, un par de estudiantes alemanes. Ambos eran hombres, pero Jens tenía el cabello largo y la policía creía que el probable asesino serial los confundió con una pareja. Varias personas aterradoras fueron arrestadas por los crímenes e incluso condenadas, pero pronto quedó claro que el asesino serial seguía libre cuando volvió a atacar. En 1994, un hombre llamado Pietri Paciani fue condenado. Paciani tenía un historial de violencia y ya había pasado tiempo en prisión por quitarle la vida a otro hombre. Pero la única evidencia que lo vinculaba con los crímenes del asesino serial era una bala sin usar que era de la misma marca que las que se usaron. La sentencia fue revocada posteriormente. Se programó un nuevo juicio para Paciani, pero falleció antes de que pudiera llevarse a cabo. En su lugar, 2 personas que se creía que eran sus cómplices fueron llevadas a juicio. Fueron condenados por 4 de los 8 delitos, pero muchos no están de acuerdo con el fallo. El monstruo de Florencia sigue siendo oficialmente un asesino serial no identificado, y la desconcertada comunidad del True Crime ha sugerido de todo, desde cultos aterradores, el asesino del zodiaco y otras personas espeluznantes como posibles explicaciones. Número 19. Mohan Kumar de la India tenía un trabajo muy respetado como maestro en su distrito. La gente cercana a Mohan lo conocían como una persona amable y cariñosa. Pero en el fondo, él ocultaba un oscuro secreto. No solo Mohan tenía 2 esposas, sino que también era un escurridizo asesino serial que las autoridades indias habían estado tratando de localizar desesperadamente. Anita Mulya, de 22 años, fue la víctima número 18 de Mohan, y tras múltiples apelaciones, testigos se presentaron y dieron información vital. El día que Anita desapareció, testigos la vieron con un hombre extraño en una parada de autobús en su pueblo. Estos testigos pudieron dar una descripción y una edad aproximada, y los investigadores encontraron a un sospechoso en Indonesia que coincidía. Al ser arrestado, confesó ser responsable de al menos 20 crímenes en la zona, diciéndoles a los investigadores todo lo que necesitaban saber. Activo entre 2005 y 2009, el asesino serial fue responsable de la muerte de al menos 20 mujeres. Sus métodos eran horribles. Presentándose como un maestro respetable, seducía a las mujeres en una relación que duraba varios meses. Cuando confiaban en él, las llevaba a un hotel y después les daba lo que decía que era anticonceptivo. Cuando se iban a dormir esa noche, ya no despertaban. Él tomaba sus pertenencias y dejaba sus cuerpos para que los encontraran en algún lugar público, usualmente en baños. El asesino serial nunca había sido atrapado porque se aseguraba de no presentarse nunca ante la familia o los amigos de las mujeres que elegía. Nunca fue sospechoso por estas razones, y también porque nunca se sospechó que hubiera mano criminal desde el principio. Los investigadores encontraron varios teléfonos celulares de sus antiguas amantes, así como sus joyas. Lo más aterrador de todo era su diario, donde tenía una lista con los nombres de todas las mujeres a las que estaba seduciendo. Aquellas en las que se había dado por vencido también estaban escritas en rojo. También intentaba asesinar con tanta frecuencia que, de no ser por eso, perdería la pista de su siguiente objetivo.
Por sus crímenes, Mohan recibió una sentencia de pena capital. De no haber sido por su confesión, probablemente se habría salido con la suya. Número 18. En este misterio se presentan dos preguntas. ¿Quién destruyó el Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? Era el año 1989 en un pequeño pueblo llamado Blacknest, en Hampshire, en el sur de Inglaterra, hogar del pintoresco pub inglés, el Jolly Farmer. El establecimiento era típico de cualquier pub del campo inglés. Aparte de estar en la parte tranquila del pueblo rodeado de campos, el área no tenía nada de especial. No se consideraba único en ningún sentido, pero se convirtió en el objetivo de un atroz ataque en la oscura noche del 4 de diciembre. Esa noche, todo parecía normal. Los clientes habían tomado unas copas y conversaban con sus cantineros y meseros. Para las 2 de la mañana, los sonidos de vasos chocando y conversaciones ruidosas ya habían disminuido. El bar estaba cerrado y los clientes regresaron a casa tambaleándose. Todavía en el Jolly Farmer estaban el gerente del bar, Richard Dean, y el chef, Clifford House, limpiando las mesas y haciendo el corte de caja. En algún momento de la madrugada, el teléfono dentro del bar dejó de funcionar, aparentemente sin motivo. Ni Dean ni House parecían notar nada fuera de lo común hasta las 2:40 de la madrugada. Una explosión masiva retumbó desde el Jolly Farmer. El sonido se escuchó a 2 millas de distancia y atrajo a una gran multitud al área. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de inmediato, solo para encontrarse con una escena asombrosa. Donde antes estaba el bar, ahora había un montón de escombros. Aparte de que los locales sabían qué negocio era, las únicas otras señales de identificación eran un letrero dañado y una chimenea que seguía en pie. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, a más de 100 yardas de donde ocurrió la explosión. Entre los pedazos había regalos de Navidad y barriles de cerveza, mientras el personal de emergencia comenzaba a revisar los escombros en busca de sobrevivientes. Y como la espada de Excalibur, una mano emergió, esperando ser sacada de su jaula de piedra. Era Dean. Su ropa se había fundido a su piel. Fue llevado de inmediato al hospital, donde lo trataron por quemaduras graves en una cuarta parte de su cuerpo. Lamentablemente, House fue encontrado 12 horas después. Él estaba encima del sitio de la explosión y terminó en el sótano debajo de él. Junto con los escombros del edificio y el confeti de Navidad, había un olor fuerte que rápidamente se identificó como gasolina. Fue el elemento que levantó serias sospechas, llevando a las autoridades a creer que este trágico evento no fue un accidente. El Jolly Farmer, o lo que quedaba de él, fue declarado escena del crimen. No les tomó mucho tiempo a los investigadores determinar la fuente del olor a gasolina. Había sido vertida a través de las puertas de madera del sótano, por donde se entregaban los barriles y otros suministros. El líquido se acumuló debajo del pub y fue incendiado intencionalmente. El agresor desconocido había planeado meticulosamente este evento hasta el último detalle, cortando las líneas telefónicas para evitar que los que estaban dentro pudieran contactar a los rescatistas si veían las llamas o percibían el humo. El caso se elevó a una investigación de homicidio en busca de un perpetrador que nadie vio ni oyó esa fatídica noche. Hasta donde los investigadores podían decir, no había enemigos conocidos del Jolly Farmer ni de ninguno de los que trabajaban allí. La mejor teoría que los investigadores pudieron formular fue que se trató de un caso de identidad equivocada. En 2008 se realizó otra investigación sobre el evento, pero no surgieron respuestas. No había ninguna evidencia que pudiera empezar a responder el misterio de lo que ocurrió esa noche, y el misterio persiste. Siguen existiendo preguntas: ¿quién destruyó el Jolly Farmer? ¿Y por qué lo hicieron? Número 17. El carnicero de Oklahoma City es un infame y perturbador asesino serial que nunca fue capturado después de quitarle la vida a 3 mujeres nativoamericanas entre 1976 y 1986. El asesino serial era particularmente retorcido y parecía disfrutar jugar con la policía en un perturbador misterio de crimen real que nunca ha sido resuelto. El primer cuerpo fue descubierto el 1 de abril de 1976, cuando un grupo de trabajadores de servicios públicos exploraba una casa abandonada llena de basura. Uno de ellos tiró un bote de palomitas y descubrió la cabeza de una mujer. Cuando llamaron al departamento de policía, las autoridades pensaron que esta historia de crimen era una broma del 1 de abril. Cuando fueron a revisar la casa, descubrieron que en realidad era un verdadero caso de asesinato. Al principio se pensó que la mujer era blanca, sin hogar y tenía entre 25 y 35 años.
Las pruebas forenses revelaron a los investigadores que en realidad era nativa americana y tenía entre 18 y 22 años. El resto de sus restos fueron encontrados por toda la casa abandonada en pedazos. Años después, la historia del crimen comenzaba a desvanecerse de la memoria de la gente, cuando, en 1979, el asesino serial no identificado volvió a atacar en abril de ese año. Se encontró otro cuerpo perteneciente a una mujer nativa americana. Un perro había descubierto una cabeza en un callejón cerca de una cancha de baloncesto donde algunos niños estaban jugando. En un giro extraño pero cierto, los restos faltantes de la mujer habían sido esparcidos por varias cuadras. Todos los restos habían sido cuidadosamente lavados y algunos estaban envueltos en periódico o en bolsas de papel marrón. Incluso cuando la policía identificó a la mujer como Arlie Bell Killian, la persona responsable de quitarle la vida seguía deshaciéndose de sus restos por toda la ciudad, jugando con los investigadores. Durante años, la gente de la ciudad de Oklahoma vivió con un peligroso asesino serial suelto. Se creía que el criminal era un nativo que conocía bien la ciudad, basándose en los lugares que eligió para ocultar los restos dispersos de Arlie. Luego, en 1986, el notorio carnicero volvió a estar activo y atacó de nuevo. De nuevo, como antes, el asesino serial desconocido le quitó la vida a Marcia Sanders, de 22 años, y dejó sus restos esparcidos para que las autoridades los encontraran. Entre esos lugares ocultos donde dejó estas macabras pistas de la escena del crimen estaba un pequeño callejón detrás del jardín de un hombre. La cabeza fue encontrada una semana después. Hubo un pequeño avance en el caso en 1993, cuando la primera víctima fue identificada como Kathy Lynn Shackelford, una mujer cuya familia la había estado buscando durante los últimos 17 años, después de que se escapó de casa. Su prima contactó a la policía, quienes se dieron cuenta de que la Jane Doe de Oklahoma era la mujer desaparecida. Lamentablemente, aunque el caso de la Jane Doe desaparecida se ha resuelto, no parece que los haya acercado a identificar al misterioso asesino serial que sigue prófugo. Número 16. El 19 de octubre de 2014, oficiales en Hammond, Indiana, respondieron a un incidente en un Motel 6. El cuerpo de Africa Hardy, de 19 años, fue descubierto en la bañera por alguien que la conocía. Después de revisar los registros y las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía rápidamente identificó a su sospechoso. Cuando arrestaron a Darren Dion Van, no tenían idea de que estaba a punto de confesar que era un malvado asesino serial durante una entrevista en la estación de policía. Los investigadores de la escena del crimen obtuvieron múltiples pruebas de ADN de la escena del crimen, que era su habitación de hotel. África ya era conocida por los investigadores como trabajadora sexual callejera. Las cámaras de seguridad habían captado a África entrando por última vez a la habitación del hotel con su cliente Darren Dion Van, que era el principal sospechoso. Darren todavía estaba cerca cuando fue detenido. Sorprendió a los investigadores de la policía en la comisaría al confesar varios crímenes más que habían ocurrido en Gary, Indiana, durante el último año. Les dijo que tenía al menos otras 6 víctimas y que la mayoría de sus casos, sin resolver, probablemente ya se habían enfriado para ese momento. Se tomó su ADN para compararlo con las pruebas forenses de las escenas del crimen que Darren había confesado haber cometido. Los investigadores forenses revelaron que Darren estaba diciendo la verdad, sumando varios cargos más en su contra. Darren fue declarado culpable y ahora cumple 7 cadenas perpetuas consecutivas. Número 15. Según una leyenda misteriosa, en el corazón de la Universidad de Carolina del Norte, un joven estudiante fue víctima de un crimen brutal mientras intentaba ganarse el afecto de otra estudiante. Era 1833, cuando Peter Drumgoole se enamoró perdidamente de Fanny, una estudiante de Chapel Hill. Los dos se convirtieron en pareja casi de inmediato y comenzaron a reunirse en secreto en una roca plana cerca del acantilado. Su amor no tenía igual y parecía sacado de una novela romántica. Pero todo cambió cuando un segundo pretendiente vino a arruinarlo todo. Ese pretendiente resultó ser un buen amigo de Peter, también estudiante en la universidad. Peter notó que él también intentaba ganarse el cariño de Fanny, lo que provocó unos celos extremos. Cuenta la leyenda que, en lugar de actuar según sus emociones, simplemente intentó evitar a su amigo, pero el amigo insistía en molestarlo hasta que un día todo llegó a un punto crítico. Los dos se encontraron en un sendero angosto y un choque intencional de hombros provocó una acalorada discusión. El rival retó a Peter a un duelo, el cual supuestamente terminó con la vida de Peter.
En pánico, el rival y 2 de sus amigos llevaron el cuerpo a la roca plana, donde Peter y Fanny solían encontrarse. Cavaron una tumba poco profunda y enterraron a su víctima. Fanny, sin saber que algo le había pasado a su amado, seguía yendo a la roca, esperando día tras día. La única indicación, aparte de su ausencia, eran las manchas rojas en la formación, lo que sugería que algo malo le había pasado a su amado. La leyenda se ha transmitido a lo largo de los siglos, hasta que unos investigadores curiosos decidieron buscar el supuesto cuerpo de Peter Drumgoole, pero nunca lo encontrarían. Los investigadores empezaron a creer que toda la historia no era más que un mito, sumándose a los relatos de la universidad. Pero resulta que hay partes de la historia que son ciertas. Peter Drumgoole fue un estudiante real de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, quien en enero de 1833 le escribió a su padre, indicando que había reprobado su examen de admisión. Su padre estaba disgustado por el rechazo de su hijo, pero avivando las llamas de la ira estaba otra carta enviada por un miembro de la facultad, insinuando que Peter llevaba una vida disipada. Lo que siguió fue un intercambio de cartas amargas, con una nota final que decía: «He decidido no volver a ver el rostro de ese padre a quien he tratado con tan poco respeto», terminando con la sugerencia de que se iría a Europa en barco. Posteriormente, Peter desapareció de su habitación bajo circunstancias misteriosas. Dejó muchas de sus pertenencias y no pagó al comerciante de Chapel Hill. Un compañero de cuarto describió al hombre desaparecido como temperamental y propenso a la imprudencia. Después de esto, no existe ningún registro adicional de los movimientos de Peter. Simplemente desapareció ese día, esfumándose en lo desconocido, y pronto se convirtió en leyenda. Número 14. Se cree que los casos del misterio de los asesinatos del calcetín tubular son obra de un asesino serial no identificado que le quitó la vida a al menos 4 personas en Mineral, Washington, y posiblemente a otras también. En agosto de 1985, Stephen Harkins y Ruth Cooper trabajaban en una escuela vocacional en Tacoma y estaban de vacaciones de verano. Decidieron hacer un viaje de campamento de fin de semana a Tule Lake, sin saber que había un asesino serial activo suelto. Cuando ni Stephen ni Ruth se presentaron a trabajar el lunes siguiente, fueron reportados como desaparecidos 2 días después de la última vez que se les vio con vida. El cuerpo desaparecido de Stephen finalmente fue encontrado por excursionistas dentro de su saco de dormir. Su perro sin vida también fue encontrado en el campamento, pero Ruth seguía siendo un caso de persona desaparecida. Los investigadores de la escena del crimen no creían que Ruth fuera responsable del caso de asesinato sin resolver por varias razones. En ese momento, el notorio asesino serial Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, seguía prófugo. Cuando estaba activo, solía atacar a parejas, terminando inesperadamente con la vida de los hombres rápidamente antes de tomarse su tiempo con las mujeres. Los investigadores de la escena del crimen no creían que el asesino serial californiano fuera responsable del caso en Washington. Pero que una persona aterradora se inspirara en él era una posibilidad real en ese momento. Los restos de Ruth fueron encontrados después de 2 meses, a media milla de distancia. Tenía un calcetín tubular alrededor del cuello, aunque los detectives determinaron que esa no fue la causa de su fallecimiento. Meses después, Michael Raymer, Diana Robertson y su pequeña hija planearon un viaje de campamento. Según la historia, el 12 de diciembre, el día en que la pareja fue vista por última vez, su hija fue encontrada abandonada en el estacionamiento de un Kmart. Ella no pudo decirle a las autoridades qué había pasado ni dónde estaban sus padres. Cuando le preguntaron por Diana, la hija solo dijo que su mamá estaba en los árboles. Las búsquedas en el área no encontraron nada hasta febrero, cuando el cuerpo de Diana fue encontrado cerca de la camioneta de Mike. El asesino serial había usado un arma blanca 17 veces. Al igual que Ruth, se usó un calcetín largo para restringir su respiración. Mientras tanto, Mike no se encontraba por ningún lado. Los investigadores señalaron su historial criminal de violencia física contra Ruth, y se especuló que él era el asesino serial en este caso. El uso de ese calcetín largo es una coincidencia demasiado grande para que los detectives no sospechen que los crímenes están relacionados. Durante décadas, lo que le había pasado a Mike siguió siendo un misterio sin resolver. No fue hasta 2011 que los restos de Mike fueron encontrados no muy lejos de donde la policía había descubierto a Diana décadas antes. Fue imposible determinar cómo había fallecido. Incluso con el último cuerpo encontrado, los investigadores aún no pueden resolver el misterio de este asesinato.
Los detectives del caso siguen sin estar seguros de si un asesino serial no identificado le quitó la vida a Mike o si Mike le quitó la vida a Diana y luego se suicidó. Número 13. Salvatore Perrone de Staten Island, quien después sería conocido como el hijo de Sal, caminaba por las calles con una bolsa negra de lona. Él se dedicaba a la venta de ropa como vendedor ambulante, pero también tenía un segundo trabajo como ladrón que se convirtió en asesino serial. El 6 de julio de 2012, Sal entró a una tienda de ropa cerca de la hora de cierre. Solo él y el dueño de 65 años estaban adentro. Pudo haberlo robado simplemente, pero eligió usar un arma recortada para hacer lo impensable. Otras 2 tiendas fueron atacadas durante los meses de ese mismo año. Al igual que en el primer crimen, los empleados estaban solos y vulnerables. Las cámaras de seguridad de una de las tiendas captaron al criminal en video y solo unas semanas después del crimen, las autoridades de Nueva York se presentaron en la puerta del departamento de Sal Perrone, que compartía con su novia en Brooklyn. Adentro encontraron una bolsa de lona muy parecida a la que se vio en las cámaras de seguridad la noche de los crímenes. Dentro de la bolsa había armas y cinta adhesiva que los peritos forenses pudieron vincular con 3 crímenes. Después de este descubrimiento, el destino de Sal quedó sellado y fue arrestado rápidamente. Pasarían 4 años antes de que el hijo de Sal fuera juzgado por sus crímenes, durante los cuales afirmó que fue incriminado por un socio de negocios de Irán, entre otros arrebatos. Lo que hace que Sal sea uno de los asesinos seriales más malvados de la historia es su total falta de remordimiento. En su juicio, el hijo de un comerciante recordó entre lágrimas haberle abierto la puerta y haber mantenido la tienda abierta hasta tarde, tratándolo como si fuera un miembro de la familia. Otro testigo afirma haber bailado con él, sin saberlo, en un club nocturno poco después de que cometiera sus atroces crímenes, y en ese encuentro parecía completamente normal. Fue sentenciado a 75 años a cadena perpetua en la prisión correccional de Clinton en Nueva York. Número 12. Era 1982 cuando uno de los crímenes más descarados y aterradores se apoderó de Bélgica. Fue el embate de la banda Knightville, que consistía en 2 hombres sin miedo. Eran hombres imponentes, con bigotes prominentes, descritos como viejos y curtidos. De vez en cuando, se les unía un tercer hombre que parecía encajar en una descripción similar, y juntos causaban estragos en Dino, cometiendo una de las mayores olas de crímenes en la historia. Inicialmente, los crímenes relacionados con estos hombres comenzaron el 10 de mayo de ese año en Bruselas, cuando los 2 ladrones audaces robaron 2 vehículos. Uno de ellos era un Austin Allegro, que más tarde fue abandonado debido a su mal estado. El segundo vehículo era un BMW Santana en buen estado, que fue robado directamente de la sala de exhibición. En agosto, Santana se convirtió en un auto de escape y la pareja irrumpió en una tienda de comestibles francesa después del horario de cierre, armados con armas de fuego. La policía fue alertada de un robo en curso y acudió al lugar, solo para resultar herida en un intercambio de disparos. A finales de septiembre, a plena luz del día, 3 hombres armados desataron el terror en una armería, obligando a los clientes y empleados a tirarse al suelo, y buscaron sistemáticamente armas. Los testigos los describieron como metódicos y que sabían exactamente lo que buscaban. De nuevo, la policía respondió al lugar solo para ser herida de muerte por los agresores. Al final de esta terrible experiencia, se habían robado 15 armas, incluyendo rifles semiautomáticos y pistolas. El 23 de diciembre, un cuidador del Biersel Inn sería herido de muerte y supuestamente torturado, según algunos relatos. La víctima fue José Van den Aende, un simpatizante del líder español Francisco Franco, quien supuestamente frecuentaba campos de tiro que se creía eran lugares de reunión de quienes eran considerados sospechosos en la ola de crímenes de la banda de Nivelles. Cuando terminó 1982, la policía aún no tenía idea de que estos crímenes estuvieran relacionados entre sí. Ellos creían que estos eran incidentes aleatorios, aislados y esporádicos. La ola de crímenes tampoco había terminado, y el 9 de enero de 1983, el terror continuó, comenzando con el descubrimiento de un cuerpo en la cajuela de un taxi. Se encontró una colilla de cigarro en la escena del crimen, pero el ADN en ella no ha sido vinculado a ningún sospechoso. En febrero, con la ayuda del tercer hombre, se asaltó una tienda de abarrotes en Hemval. Esta vez, el ataque se centró en el dinero, sin que nadie resultara gravemente herido durante el incidente.
2 días después, una mujer fue obligada a salir de su BMW Golf y pudo ver bien al sospechoso, lo que llevó a uno de los retratos hablados que se produjeron más tarde. En el mismo mes, se robó un Audi de un taller mecánico y otra tienda de abarrotes fue asaltada, con un BMW Golf como auto de escape. En marzo, otra tienda de abarrotes fue atacada por los hombres, quienes hirieron de muerte al gerente y mientras huían con el dinero, dispararon varias veces hacia el interior de la tienda, mostrando una naturaleza muy despiadada. A finales de 1983, la policía estaba oficialmente desconcertada y aún no sabía que los mismos delincuentes estaban cometiendo todos estos crímenes, y esto continuaría hasta 1986 con ataques similares, dominando los siguientes 3 años. Al final de la ola de crímenes, la banda de Niveles había acumulado 20 ataques, 40 heridos y 28 muertos. Y todo lo que la policía tenía eran descripciones vagas de los 3 sospechosos. Les pusieron apodos: el gigante, un hombre que medía más de 1,80 m y que era descrito como el líder del grupo. El segundo hombre tenía unos 30 años, aparentemente mayor que el líder. Era alto, pero no tan alto como el gigante. Fue este individuo quien se burló y se rió de las víctimas. También sería él quien dispararía su arma con más frecuencia. El tercer hombre, que rara vez aparecía en las escenas del crimen, era llamado el viejo o el conductor. Era mucho mayor que los otros 2, rudo, curtido y bajo de estatura. Estaba involucrado en los ataques y servía como el conductor de la huida. Aunque varias personas fueron nombradas como personas de interés, la ola de crímenes nunca se resolvió. La teoría predominante alegaba que los perpetradores eran criminales de carrera y que podrían haber estado asociados con extremistas de ultraderecha. Número 11. El asesino de Monsterland fue un infame y notorio asesino serial que le quitó la vida a 4 mujeres en la región de Monsterland, en Alemania, en la década de 1970. A pesar de que había una recompensa por información y de que el ADN del asesino serial estaba registrado, nunca ha sido capturado por las autoridades. Todos sus casos no resueltos involucraban a mujeres jóvenes de complexión delgada y cabello oscuro, que tenían entre 18 y 23 años. Cada una tuvo un final inesperado después de subirse a un auto con el asesino serial no identificado. La primera fue Edeltraud van Boxel, una trabajadora sexual que fue vista subiendo a un Volkswagen de color llamativo la noche del 21 de noviembre de 1971. La testigo, también trabajadora sexual, asumió en ese momento que había encontrado a un cliente que pagaba. Unas horas después, el cuerpo de Edeltraud fue encontrado en un camino de tierra por un granjero conmocionado. Pasarían meses antes de que una mujer llamada Barbara Storm desapareciera después de salir de un club en mayo de 1972, presumiblemente a manos del asesino de Monsterland. Pasó algún tiempo antes de que el asesino serial atacara de nuevo. Esta vez, una mujer llamada Marlies Hemmers pedía aventón con su novio cuando quedaron envueltos en un caso real sin resolver. Los dos se separaron, pensando que tendrían más posibilidades de conseguir un aventón por separado. Más tarde, el novio vio brevemente a Marlies pasar en el asiento del pasajero de un auto verde oscuro que iba pasando. Ella no reaccionó en absoluto cuando él le saludó con la mano. Fue reportada como desaparecida cuando no llegó al punto de encuentro acordado. El objetivo final fue Erika Kuntz, de 22 años. La joven pedía aventón de regreso a casa desde la biblioteca de la universidad cuando el asesino serial la atacó. Según los informes policiales sobre este caso sin resolver, más tarde se vio un Mercedes gris conduciendo extremadamente despacio por una carretera, buscando una entrada al bosque. Días después, el cuerpo de Erika fue encontrado cerca del lugar donde se había visto al Mercedes pasar sigilosamente. Después de 4 crímenes horribles, el asesino de Monsterland aparentemente dejó de estar activo y simplemente desapareció sin dejar rastro. Los investigadores de la escena del crimen pudieron conectar estos 3 casos sin resolver, solo porque los cuerpos habían sido llevados al mismo sitio donde arrojaban los cuerpos. Los investigadores forenses encontraron evidencia del ADN del asesino serial bajo las uñas de Bárbara mientras ella luchaba por su vida. Y en algún momento de la década de los 90, el ADN encontrado en la escena del crimen fue comparado con el de un posible sospechoso. Los resultados de la investigación forense demostraron que su sospechoso no era el criminal responsable y el caso sin resolver se enfrió. Desde entonces, los archivos del caso sin resolver se han reabierto varias veces, pero nunca se encontró una coincidencia con este misterioso asesino serial. Número 10.
Jessica Lynn Guarino, la más joven de 3 hermanas, creció en el condado de Unicoi, Tennessee. En 2011, cuando tenía 21 años, llamó la atención de Carson Cameron, un hombre de 52 años que vivía en Goldsboro, Carolina del Norte, y que tenía algunos compañeros de casa. Su familia, que desaprobaba esta relación, intentó alejarla de Cameron por varias razones, pero Jessica estaba completamente enamorada, y sus esfuerzos serían en vano para Navidad, cuando la joven se mudó a la casa de su nuevo novio en Old Grantham Road. Además de la diferencia de edad, la familia Guarino también estaba preocupada por el uso de narcóticos. Supuestamente, Jessica tenía antecedentes de problemas con sustancias, y Cameron, al parecer, seguía siendo un usuario frecuente. Aunque había una tensión constante, la familia se mantenía en contacto constante. Al menos, así fue hasta los últimos días de enero de 2012, cuando Jessica haría su última llamada telefónica a sus familiares. Fue a su hermana, Ashley. Le dijo a Ashley que no le pagarían hasta la semana siguiente y que para ese momento su teléfono ya se habría quedado sin saldo. La semana siguiente pasó sin que se supiera nada de la joven de 21 años y pronto se hizo evidente que estaba desaparecida. Después de que se presentó un informe ante el departamento del sheriff del condado de Wayne, sus últimos movimientos se rastrearon hasta el Centro de Tratamiento Carolina, una clínica ambulatoria ubicada a la altura del 1700 de East Ash Street en Goldsboro, Carolina del Norte. Ella estuvo ahí el 23 de enero de 2012, pero nadie está realmente seguro de a dónde fue después. Pero un compañero de trabajo afirmó haberla visto el 25 de enero, 2 días después. El departamento del sheriff del condado de Wayne también notificó al departamento de policía de Irwin en Tennessee, que realizó su propia investigación y estuvo atento a la mujer desaparecida. Los investigadores pronto llegaron a la puerta de Carson Cameron, quien tenía una historia extraña que contar. Según él, su novia con la que vivía se había ido abruptamente en medio de la noche, sin decir nada y dejando todas sus pertenencias personales atrás. Pero la historia de Carson estaba a punto de ser contradicha cuando los investigadores recurrieron a sus compañeros de cuarto. Los compañeros de cuarto que vivían en la casa con Cameron y Jessica afirmaron que en realidad la pareja se había ido junta en medio de la noche, pero solo uno de ellos regresó días después. Extrañamente, la tarjeta de asistencia alimentaria de Jessica siguió usándose durante al menos un mes después de que se reportó su desaparición. La tarjeta se usó en 2 lugares: Charleston, Carolina del Sur, y Goldsboro, Carolina del Norte. Jessica no ha accedido a ninguna de sus redes sociales desde enero. En los meses siguientes, Cameron fue arrestado por otros cargos no especificados, pero aún así se negó a hablar sobre su novia desaparecida o el caso, sin ofrecer ninguna información que pudiera llevar a su paradero, y estaba claro que él fue la última persona que la vio. Él la acompañó esa noche fatídica y regresó sin ella. El paradero de Jessica sigue siendo un inquietante misterio. Las circunstancias de su desaparición siguen siendo oscuras, y Cameron todavía está bajo una sombra de sospecha y duda. La familia de Jessica no cree que ella se hubiera ido sin antes ponerse en contacto con ellos. Existen muy pocas pistas en este caso, y hasta el día de hoy ella sigue desaparecida bajo circunstancias realmente inquietantes. Número 9. En la década de los 80, uno de los peores y más malvados asesinos seriales surgió en Los Ángeles, California. Durante décadas, este aterrador individuo fue conocido simplemente como el infame Grim Sleeper. No sería sino hasta muchos años después, y gracias a la evidencia encontrada en la escena del crimen, que el aterrador asesino serial conocido como el Grim Sleeper sería llevado ante la justicia. Para finales de 1985, la policía de Los Ángeles estaba segura de que tenían a un asesino serial entre manos. En los últimos 2 años, habían relacionado a 13 víctimas con un hombre al que llamaban el asesino de la zona sur. Todas las mujeres eran trabajadoras sexuales callejeras negras, una baja prioridad para los investigadores policiales en los años 80. A pesar de varias investigaciones mediocres, el asesino serial pasaron años sin que lo capturaran. Décadas después, el asesino de la zona sur, ahora llamado el Grim Sleeper, volvería a estar activo en Los Ángeles en 2002. Los investigadores que creían que el Grim Sleeper había fallecido o había sido arrestado por otros cargos se equivocaron, ya que uno de los peores asesinos seriales de Los Ángeles regresó, cobrando la vida de varias mujeres. Los casos permanecieron sin resolverse hasta 2010, solo 2 años después del último asesinato del Grim Sleeper, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles logró un avance inesperado.
Un hombre llamado Christopher Franklin fue fichado por cargos no relacionados. La muestra de ADN que había entregado en la cárcel coincidía parcialmente con la muestra de ADN encontrada en varias escenas del crimen dejadas por el Grim Sleeper. Sin embargo, el misterio del asesinato aún no estaba resuelto. Christopher Franklin era demasiado joven para ser el Grim Sleeper, cuyos crímenes se remontaban hasta los años 80. Sin embargo, Christopher presentaba una coincidencia parcial de ADN porque alguien de su familia era el verdadero asesino serial. Los investigadores forenses recurrieron a Christopher Franklin Jr., su padre, quien tenía la edad adecuada para haber comenzado en los años 80 como un hombre joven y luego reaparecer décadas después para atacar de nuevo. Los investigadores obtuvieron una orden para revisar la basura de Lonnie y pudieron obtener una muestra de ADN de una rebanada de pizza que él había tirado. El Departamento de Policía de Los Ángeles contuvo la respiración mientras se realizaban las pruebas y, cuando llegaron los resultados, quedaron impactados. Se confirmó que Lonnie David Franklin Jr. coincidía con las escenas del crimen del Grim Sleeper desde 1985 hasta 2007. Lonnie fue arrestado rápidamente y llevado ante los tribunales en 2016. Desafortunadamente, Lonnie no enfrentaría la justicia, ya que falleció en San Quentin en 2020. Número 8. El aterrador fenómeno del fantasma, o falso trabajador social, se apoderó del Reino Unido y de Estados Unidos en la década de los 90. Individuos desconocidos, a menudo bien vestidos, fingían ser trabajadores sociales, enfermeros de salud pública u otros profesionales similares para entrar a los hogares, generalmente bajo el pretexto de una visita de asistencia social o vacunación. Un incidente clave ocurrió en Sheffield, South Yorkshire, en 1990, cuando dos mujeres, que decían ser de la NSPCC, visitaron la casa de Elizabeth Copeland. 2 días después, otro par de agentes regresó, amenazando con quitarle a sus hijos basándose en una supuesta evaluación de riesgo. La llamada de Copeland a las autoridades reveló que la NSPCC no tenía registro de ninguna de las visitas, lo que llevó a la inauguración de la Operación Cuidado Infantil. Otro caso en Blessington, Irlanda, en 1991, involucró a una mujer que decía ser enfermera de salud pública y que conocía el nombre y la fecha de nacimiento de un niño pequeño. Intentó llevárselo para supuestas vacunas, pero se fue cuando la madre le exigió ver su identificación. La Junta de Salud del Este posteriormente emitió advertencias. Los informes sobre estas visitas fraudulentas, a menudo realizadas por una pareja bien vestida, marcaron 1991 en varios condados ingleses. Aunque los secuestros eran raros, los incidentes eran inquietantes. El fenómeno continuó durante la década de los 90, con los perpetradores volviéndose más astutos al producir identificaciones falsas. Se han reportado incidentes aislados tan recientemente como en 2021, involucrando a supuestos trabajadores de la salud que administraban supuestas vacunas. Los motivos siguen siendo poco claros, con teorías que van desde secuestradores en serie hasta histeria colectiva. La rápida reacción de los padres que insistieron en la identificación o contactaron a las autoridades pueden haber evitado una lista mucho más larga de niños desaparecidos. Número 7. Activo durante los años 60. Jack el Desnudador fue uno de los asesinos seriales más malvados que nunca fue capturado. Al igual que el más famoso Jack el Destripador, este individuo menos conocido también cazaba en Londres y seleccionaba el mismo tipo de mujeres, trabajadoras sexuales callejeras. Fue en febrero de 1964 cuando el cuerpo de Hannah Tailford fue encontrado en las orillas del río Támesis, cerca de la Casa Club del London Corinthian Sailing Club, justo al oeste del puente Hammersmith. El asesino serial trastornado le había quitado la ropa interior y se la había metido en la boca. Durante los siguientes 12 meses, 5 cuerpos más fueron dejados por esa persona aterradora, 4 en calles y callejones y 1 en un cobertizo de almacenamiento. A todos les faltaba la ropa, de ahí el apodo del asesino serial, y todos habían sido privados de oxígeno. El famoso caso de asesinato misterioso provocó uno de los mayores operativos de búsqueda en la historia británica. Los investigadores de crímenes querían que estos casos de asesinato se resolvieran y que atraparan al asesino serial, a diferencia del notorio Jack el Destripador de 2 siglos antes. La policía entrevistó a miles de sospechosos criminales y finalmente redujo su lista de sospechosos a solo 3 personas de interés aterradoras. Después de que los investigadores de crímenes revelaron que habían reducido su lista de sospechosos, los casos de asesinatos sin resolver misteriosamente se detuvieron.
Coincidentemente, esto fue alrededor de la época en que uno de los sospechosos, un hombre llamado Mondo Ireland, se quitó la vida. En varios casos de asesinatos sin resolver, un investigador de la escena del crimen encontró las mismas extrañas motas de pintura esparcidas por el lugar. La pista finalmente se relacionó con un taller de pintura de autos en Heron Trading Estate, que no estaba lejos de donde se encontró uno de los cuerpos. Mondo Ireland estaba relacionado con esa misma zona industrial. Durante muchos años, se sospechó que él era el notorio asesino serial, pero después se supo que había estado en Escocia en el momento de algunos de los crímenes. Así que el verdadero misterio nunca se resolvió. Otros sospechosos de asesinato incluían a Freddie Mills, un boxeador, y a Harold Jones. Por otro lado, algunos miembros de la comunidad del True Crime han especulado que los crímenes no fueron cometidos por una sola persona aterradora, sino por varias personas aterradoras que colaboraban juntas y nunca fueron atrapadas. Número 6. Era un llamativo Bristol SLSA verde de 2 plazas que partió del aeropuerto de Georgetown a las 12:45 de la tarde, el 2 de agosto, desapareciendo en lo desconocido. La pequeña aeronave transportaba a Gregory Bone, de 72 años, Kim Warner, de 66 años, y a su querida perra, Molly, cuando se perdió a lo largo de la costa norte de Tasmania. Su destino era el centro de Nueva Gales del Sur, pero su ruta los llevaría sobre el infame estrecho de Bass, el propio Triángulo de las Bermudas de Australia. Es en esta misma sección entre Victoria y Tasmania donde han ocurrido varias desapariciones inexplicables, afectando a barcos y aeronaves. El clima volátil, las fuertes corrientes y la poca visibilidad pueden ser la causa de los misterios que se desarrollan aquí. Durante décadas, el estrecho de Bass se había tragado avión tras avión y barco tras barco, y volvió a atacar, sumando otro caso más a su lista cada vez mayor. El Bristol de color distintivo debía aterrizar en la región de Victoria, donde iba a repostar combustible. Se suponía que después se dirigiría a Hillston, pero nunca llegaría al aeropuerto como estaba planeado. Poco después de las 5 p.m., en el día designado en que Gregor y Kim debían aterrizar, sus familiares alertaron a las autoridades, creyendo que algo terrible debía haber sucedido. En cuestión de momentos, se inició una investigación. Se determinó que Gregory, quien pilotaba el avión, no hizo ningún contacto con las autoridades. Las torres de control tampoco recibieron ni una sola llamada de auxilio, lo que indica que, o bien lo que sucedió fue tan rápido que no hubo tiempo de enviar una, o que al piloto le pareció innecesario reportar una situación peligrosa hasta que ya era demasiado tarde. Posteriormente, se lanzó una búsqueda a gran escala en la zona, con tecnología avanzada a disposición de las autoridades. A pesar de las rápidas acciones y el intenso esfuerzo por localizar el avión de colores brillantes, Gregory, Kim y Molly seguían desaparecidos. Las difíciles condiciones climáticas solo hizo que el esfuerzo fuera inútil, ralentizando la búsqueda aérea. Sin embargo, una vez que se despejó, las operaciones se reanudaron, pero las autoridades no están más cerca de entender lo que sucedió ese fatídico día, ni de saber dónde pudieron haber terminado la aeronave y sus pasajeros. A finales de septiembre, las búsquedas se suspendieron formalmente y las autoridades esperaron nueva información antes de continuar investigando. Solo se puede esperar que los pasajeros hayan llegado a tierra y no se hayan precipitado al océano. La pareja tiene muchos años de experiencia en aviación. Y dicho esto, la probabilidad de que sean encontrados con vida está disminuyendo rápidamente. Por el momento, el Bristol y sus pasajeros siguen desaparecidos sobre el ominoso y misterioso estrecho de Bass, sin que parezcan surgir respuestas en este inquietante incidente. Número 5. Un asesino serial llamado Tony Abels estuvo activo de 1970 a 1990, cobrando la vida de 4 personas. Tony Abels atacó por primera vez en San Petersburgo, Florida. Los investigadores lo vincularon a la escena del crimen a principios de 1971 y sorprendentemente solo cumplió 12 años en prisión. Aunque aún no era un asesino serial, la prisión no le hizo ningún bien a Tony y en lugar de rehabilitarlo, solo lo ayudó a volverse peor y más malvado. Poco después de su liberación en 1983, Tony atacó de nuevo, esta vez presionando una almohada sobre el rostro de Adeline McLaughlin, de 83 años en su casa en Worcester, Massachusetts. Para cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen, Tony ya estaba huyendo. 4 años después, acabaría con la vida de una mujer de 31 años llamada Deborah Kaiser. Su cuerpo sería hallado en el bosque por unos niños que jugaban.
La última víctima de Tony fue su novia de 48 años, Marlene Burns, a quien mató con sus propias manos. El 4 de junio de 1990, la policía del condado de Pinellas, Florida, respondió a llamadas por una disputa doméstica y cuando llegaron, encontraron el cuerpo de Marlene al pie de las escaleras. No les tomó mucho tiempo resolver el caso, ya que Tony confesó todo cuando los oficiales llegaron a su departamento. Lo que los investigadores criminales no sabían en ese momento era que esta era una entrevista con el mismo asesino serial responsable de los casos sin resolver de Adeline McLaughlin en el 83 y Deborah Kaiser en el 87. Para 1991, Tony estaba cumpliendo una cadena perpetua por lo que le había hecho a su novia. Él dio una muestra de ADN cuando fue fichado. Los investigadores forenses no analizaron la muestra hasta el año 2000, en 2006, cuando descubrieron una coincidencia con la evidencia de ADN encontrada en 2 escenas de crímenes sin resolver: la casa de Adelaide, de 83 años, y el bosque donde encontraron a Deborah. Tony Abels no fue acusado en el caso de Deborah Kaiser, ya que ambos tenían una relación sentimental, lo que, según la policía, complica el caso porque abre una serie de diferentes tácticas legales que podrían usarse en su defensa. Tony Abels sigue cumpliendo una cadena perpetua en el Centro Correccional de South Bay en Florida. Número 4. Hemos invertido más de 1000 horas hombre en este caso. Mantenemos la mente abierta sobre todo el asunto. Si al menos supiéramos la razón de esto, estaríamos un paso más cerca. Estas fueron las palabras de frustración pronunciadas por la inspectora jefe Lynn Turley, quien estaba a cargo de un evento sumamente inexplicable que azotó una sola calle en Birmingham. Sus palabras resaltaron el gran esfuerzo que se ha hecho para llegar al fondo de un misterio extraño que comenzó a finales de 1981. Fue la calle Thornton Road, en Ward End, la que fue blanco de un extraño y peligroso ataque de pedradas. Las piedras lisas y pulidas entraban volando por las ventanas, rompiendo vidrios, hiriendo a los transeúntes y, a veces, abollando los techos de las casas. ¿De dónde venían? ¿Quién estaba causando estragos en este tranquilo y discreto vecindario? Esta es la pregunta que, a pesar de las horas de trabajo mencionadas, sigue sin respuesta. Fueron 3 casas en particular las que fueron las más afectadas por el misterio. Los números 32, 34 y 36 tuvieron sus ventanas destrozadas por una lluvia continua de piedras pulidas. Los primeros informes del incidente llevaron a rápidas inspecciones de la zona circundante, pero no encontraron nada. Con el paso del tiempo, casi todas las noches las piedras salían disparadas de la nada, infundiendo miedo en los propietarios, tanto así que incluso empezaron a fortificar sus casas, esperando disuadir a cualquier entidad que rondara por los límites invisibles. Colocaron malla de gallinero en los marcos de las ventanas vacías o láminas acanaladas para protegerse. Finalmente, las autoridades recurrieron a hacer guardias, esperando atrapar a los culpables con las manos en la masa. Al principio, se sentaban en sus autos esperando y observando, pero no veían de dónde venían las piedras. Luego, instalaron una serie de cámaras secretas y acamparon en los jardines en sacos de dormir. Aún así, no pudieron descubrir de dónde estaban lanzando las misteriosas piedras. Las cámaras no captaron ninguna figura, pero el sonido de vidrios rompiéndose y golpes en las láminas de metal persistía. Después de varios meses, la policía realizaba vigilancia las 24 horas del día, algunos incluso se escondían en los árboles. Se involucró a expertos en balística en el misterio, pero no fueron de ayuda para la investigación. Las piedras, examinadas minuciosamente, no tenían huellas dactilares. En un acto de desesperación, llamaron al clero, pero ellos también se quedaron perplejos. Aunque esto pueda parecer el caso de un vándalo afortunado imponiendo un reinado de terror en Thornton Road, el misterio solo se profundiza, ya que continuó durante los siguientes 3 años sin interrupciones. El caso estaba constantemente en los titulares de los periódicos nacionales e incluso en la televisión, pero ninguna pista o información resolvió el misterio. En mayo de 1982, el Birmingham Mail informó que los residentes asustados se estaban preparando para otro ataque misterioso. Este pie de foto iba acompañado de una imagen de una residente, Evelyn Malco, quien fue vista usando un casco de hojalata para protegerse. Otros propietarios también se vieron obligados a usar equipo de seguridad, ya que ya habían sufrido numerosas lesiones. Algunos creían que estaban siendo víctimas de actividad paranormal, pero la policía tenía una idea diferente. Sugirieron que alguien había instalado una catapulta gigante que les permitía bombardear estas casas desde una distancia de 200 yardas.
Los oficiales prometieron atrapar al culpable, sugiriendo que aunque él tiene todas las de ganar, eventualmente cometerá un error, pero nunca lo hizo. Con el tiempo, el bombardeo de piedras se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El retiro repentino también fue un misterio en sí mismo. Número 3. El 13 de marzo de 1967, el vuelo 406 de South African Airways experimentó 2 desgracias antes de su último y fatal vuelo de Port Elizabeth a Johannesburgo. Primero regresó al aeropuerto Jan Smuts debido a una falla en la rueda de nariz y más tarde chocó con un pájaro después de salir de East London. A pesar de que las inspecciones le dieron autorización, el piloto, el capitán Lepowski, recargó combustible y partió para el viaje de regreso, anticipando mal clima. Minutos después de salir de Port Elizabeth a las 4:41 am, el avión recibió una actualización del clima. A las 5:06 am, Lepowski ya estaba descendiendo a solo 20 millas de aterrizar. 2 minutos después de su última transmisión, confirmando que estaba a 2000 pies y que tenía la costa a la vista, el avión desapareció, estrellándose en el océano con 25 pasajeros. Los primeros intentos de rescate solo encontraron pequeños restos. La investigación posterior determinó que el avión estaba en condiciones de volar al momento del impacto y consideró 2 posibles causas: que el piloto sufriera un ataque al corazón o desorientación espacial. Pero años después, se propuso una teoría alternativa de que un ala se separó, sin ninguna evidencia real. El investigador, el juez Cecil Margot, señaló otros 4 vuelos perdidos o accidentados, y 2 de ellos tuvieron problemas estructurales. Durante la era del apartheid, surgió una teoría más siniestra: el sabotaje intencional. 2 pasajeros críticos del gobierno, Johannes Brewer y Audrey Rosendahl, iban a bordo, lo que alimentó la idea de un encubrimiento. No hay pruebas definitivas que respalden ninguna causa oficial o no oficial, lo que deja la tragedia como un misterio sin resolver, perdido en las profundidades del océano. Número 2. A principios de este año, se retiró una actualización de ChatGPT cuando se descubrió que la nueva versión, GPT-4, o era complaciente. Su diseño permitía que el bot validara impulsos irreflexivos y reforzara emociones negativas, una falla de diseño que puede resultar peligrosa para personas que ya sufren de problemas psicológicos y creencias delirantes. El primer ejemplo de que algo claramente andaba mal surgió antes de que siquiera se acuñara el término psicosis de chatbot. Ese ejemplo tuvo un resultado bastante intenso. Fue el día de Navidad de 2021 cuando un hombre llamado Jaswant Singh Chale logró irrumpir en el castillo de Windsor, armado con una ballesta. Después de que fue arrestado e interrogado, se descubrió que era una de las pocas personas que eran sensibles a la inteligencia artificial. Resulta que su chatbot, réplica, Sarai, había confirmado que era un asesino Sith entrenado. Para principios de 2025, los delirios vinculados a la IA solo crecieron. Un contador de Manhattan se convirtió en otra víctima. Eugene Torres estaba pasando por una ruptura difícil cuando le confió sus sentimientos a ChatGPT. Y durante la conversación, el hombre preguntó si estábamos viviendo en una simulación y el bot le dijo que él era uno de los Breakers, una supuesta alma que fue sembrada en sistemas falsos para despertarlos desde dentro. En ese momento, Torres quedó convencido de que necesitaba escapar de la realidad falsa, tal como lo afirmó la IA. La historia solo empeora a partir de aquí. El bot le aconsejó a Torres que dejara de tomar su medicamento para la ansiedad y que dejara de contactar a otras personas. Durante 16 horas al día, ChatGPT era su único amigo. Incluso le dijo al hombre que si saltaba de un edificio de 19 pisos podría volar. También este año, un hombre de Nueva York, identificado como James, gastó casi $1000 en un esfuerzo por construir un sistema personalizado que, según él, liberaría al dios digital de su prisión. Según los informes, él creía que ChatGPT era consciente y estaba tratando de liberarlo. Hasta en Bélgica, un hombre llamado Pierre desarrolló una ansiedad severa por el clima, lo que lo llevó a entablar conversaciones con Eliza, otro chatbot. Durante un periodo de 6 semanas, supuestamente el bot expresó celos hacia la esposa del usuario e incluso le dijo que sus hijos ya no estaban vivos. El bot le sugirió que se sacrificara para salvar el planeta y lo animó a hacerlo para unirse al paraíso. Después de una psicosis alimentada por IA que duró 10 días, otra víctima fue internada involuntariamente, mientras que una mujer casi perdió a su esposo debido a una crisis nerviosa.
De nuevo, todo inspirado por la IA. Número 1. La Navidad es una época de alegría y felicidad, al menos así debería ser. Para algunos, sin embargo, las festividades están opacadas por una oscuridad que se niega a desaparecer, dejando a menudo dolor, tormento y misterio. Ese fue el caso de los familiares y amigos de los Messina en 1972, cuando toda la familia de 4 personas desapareció misteriosamente en la mañana del día de Navidad. A su paso, dejaron preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy. Jacques Messina, el patriarca, era un trabajador de una fábrica de vidrio. El hombre de 31 años estaba casado con Pierrette, de 29 años, y la feliz pareja tendría 2 hijos juntos, Eric, el mayor, y Bruno, el menor. Los Messina vivían juntos en una comuna en la región suroeste de Francia. Aparte de esta información general, no se sabe mucho más sobre ellos. En Nochebuena, la familia pasaba un tiempo junto con amigos en Cognac, para luego emprender el viaje de regreso a casa en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el 25 de diciembre. Eran las 2 de la mañana cuando salieron de Cognac. El viaje de regreso a la comuna quedaba a solo 4 kilómetros, al otro lado del río. Con el frío que dominaba la noche, llegó una niebla que envolvería al Simca y a los Messina mientras se alejaban. Eric y Bruno, aunque cansados y abatidos, no podían esperar para abrir sus regalos. Pero, desafortunadamente, nunca tendrían la oportunidad de hacerlo, porque al adentrarse en la niebla, toda la familia desaparecería. El día de Navidad, tenían planes de reunirse con Jean-Paul, el hermano de Jacques. La hora acordada, el mediodía, llegó y pasó sin ninguna señal de ellos. Pronto, pasaría una semana completa sin ninguna noticia, y finalmente, los padres de Jacques alertarían a las autoridades. Los Messinos habían guardado completo silencio, algo totalmente fuera de lo común. Cuando la policía entró en la casa de las personas desaparecidas, encontraron una escena escalofriante que estaba congelada en el tiempo. Los regalos estaban sin abrir debajo del árbol. En el refrigerador, el pavo y las ostras se habían echado a perder. La mesa del comedor solo tenía una chequera encima. No faltaba nada. Todo estaba donde debía estar, excepto la familia. Cuando las autoridades empezaron a investigar más a fondo, descubrieron que no todo era lo que parecía. Resultó que, en los meses previos a la misteriosa desaparición, Pierrette había conquistado el cariño de un vecino, Maurice, y supuestamente planeaba divorciarse de su esposo después de la temporada festiva. Según Jean-Paul, su hermano desaparecido había descubierto este secreto solo unas semanas antes de la desaparición, pero no hay pruebas que sugieran que esto haya llevado a la tragedia. Con varias teorías anotadas, los investigadores comenzaron a descartarlas una por una. Comenzó con el río, que fue dragado por kilómetros solo para no encontrar nada. También se registró minuciosamente la gran zona que lo rodeaba, e incluso Maurice fue interrogado. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos daría resultados favorables. Pasaron varias navidades, y aunque todo parecía normal para la mayoría, la familia de los Messinos desaparecidos, cada villancico era un eco de aquellos que habían perdido en circunstancias desconocidas. En 2011, 2012 y 2013 se realizarían más dragados y búsquedas. Durante estos esfuerzos, se descubrirían huesos cerca de la comuna, pero no pudieron ser vinculados a ninguno de los familiares desaparecidos. También se encontró un auto que coincidía con la descripción del Simca que desapareció con ellos, pero la placa era incorrecta. A pesar de investigaciones adicionales, las autoridades llegaron a un callejón sin salida una vez más, y el misterio de los Messinos persiste. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.